Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es cómo generar valor agregado, ¿no?, en las organizaciones. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Vamos a iniciar con lo mencionado por una de las mejores referentes dentro del ámbito, pues, de recursos humanos, ¿no?, como es Inés Temple. Entender y conducir nuestra oferta laboral, los servicios que ofrecemos y por los que nos pagan, como nuestro mejor negocio propio, permite una actitud empresarial donde entendemos que no nos pagan pues por trabajar, sino por agregar valor y contribuir realmente al resultado, ¿no? En múltiples ocasiones hemos escuchado ese concepto de agregar valor, pero ¿a qué se refiere? Entonces, ¿cómo generar aquel valor pues en las organizaciones? Cuando hablamos de valor agregado, no solo hacemos referencia al hecho de cumplir con más de lo que te corresponde. Valor agregado es un concepto que es mucho más profundo, ¿no? Que implica pues sumar funcionalidad, eficiencia, utilidad, hacer que las cosas pues sean más fáciles, rápidas, ¿no?, y accesibles para todas las personas. Generar valor es el método a través del cual una compañía acrecienta sus utilidades, ¿no? En un periodo de tiempo tiene que ver claramente con muchos factores, dentro de los cuales la imagen pública de la empresa, la percepción pues, de los consumidores, tienen claramente una efectividad importante, al igual que también los productos. Valor agregado es darle un toque personal justamente a lo que haces, ¿no? Dedicar un poco más de tiempo en optimizar, por ejemplo, un proyecto, ¿no?, y en mejorarlo. Valor agregado también es la contribución real más grande que se puede generar dentro de cualquier organización. Lógicamente sabemos que es importante pues cumplir con las tareas que son asignadas. No obstante, el valor agregado es aquel que traspasa las barreras de lo cotidiano, ¿no? Y ayuda a construir pues ese historial de acciones con las que se lleva a una empresa a cumplir objetivos. Las actividades y contribuciones que pueden considerarse como valor agregado generalmente pues producen resultados que son cuantificables y también medibles. Los líderes de las organizaciones lo saben, ¿no? Están claramente de acuerdo y están conscientes, ¿no?, con el hecho de que el generar valor es un término bastante importante, ¿no? Una de las actividades principales, no solamente en términos de liderazgo, ¿no?, sino a nivel de todo el equipo de trabajo. Son estas acciones las que hacen pues crecer a la empresa a la vez que generan un espacio mejor para poder trabajar. Claramente, ¿no?, el generar valor trae beneficios, ¿no? Pero no trae un beneficio, pues, netamente a la compañía, sino es un beneficio general. Pero para esto hay conceptos también que son bastante importantes. Como yo, ¿no?, como trabajador, como colaborador de dicha organización, puedo generar valor en estos dos escenarios, ¿no?, en estos dos puntos, en estos dos ámbitos. Hay colaboradores, hay trabajadores, pues que tienen esta mentalidad fija, ¿no? Pero hay otro grupo de trabajadores donde se visualiza una mentalidad en crecimiento constante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia de ambos y por qué es importante evidenciar este tipo de mentalidades dentro de las organizaciones? Las personas con mentalidad fija difícilmente van a generar el valor que necesita una organización. Difícilmente van a aportar ese valor agregado. ¿Por qué? Porque tienen pues muy limitado, ¿no?, el avance de sus pensamientos, porque están muy cómodos, ¿no?, en zonas de confort, donde el hacer de repente actividades rutinarias o cotidianas es lo frecuente, ¿no?, es lo permanente para este tipo de personas. Estas personas con una mentalidad fija también visualizan mucho el obstáculo. Difícilmente van a ver pues la oportunidad, ¿no? Entonces, esta mentalidad fija, ¿no?, claramente nos induce, ¿no?, a limitar, ¿no?, a limitar el valor que se puede dar a toda organización. ¿Cómo va a haber un valor agregado si yo siempre pongo esa barrera,
¿no? Esa barrera para poder contribuir, para dar mejores ideas o nuevas propuestas. No se me da, pues, porque tengo una mentalidad fija, una mentalidad cerrada, ¿no? No proyecto otro tipo de alternativas, ¿no? O no propongo más soluciones. Esta mentalidad fija se apoya o se enfoca mucho en el resultado, ¿no? Contrariamente sucede, por ejemplo, a la mentalidad en crecimiento, a estas personas que constantemente eh, se preocupan, ¿no? En hacer crecer, en capacitar, ¿no? Esta mentalidad para que se proyecte a claramente el logro de objetivos, pero dejando de lado muchas veces esa comodidad al que estamos acostumbrados muchos, ¿no? Es decir, siempre lo vengo haciendo así, lo he hecho así 1 año, 2, 5, 10 años, y bueno, el negocio sigue funcionando, sí, pero ¿dónde sabemos que con esta mentalidad en crecimiento, ese negocio ya no te dé pues las mismas utilidades, sino las duplique o las triplique, ¿no? Incluso puede dar o generar mucho más trabajo a más personas, los resultados pueden ser mejor. Entonces, la mentalidad en crecimiento justamente se da en aquellas personas que disfrutan del crecimiento, disfrutan claramente del proceso, ¿no? Para generar los resultados, ¿no? Ven oportunidad mucho más del obstáculo. Hay personas, pues, que vemos claramente esta barrera, ¿no? Lo que impide, esa piedra en el camino, esa piedra constante, mientras que otros, esa piedra que para unos pues es lo que le impide continuar, para otros esa piedra representa un puente, ¿no? Entonces, esta mentalidad en crecimiento, que es tan importante para generar aquel valor agregado en las organizaciones, justamente se traslada al ámbito de la oportunidad. Hemos visto cómo muchas empresas en medio de esta crisis sanitaria, por ejemplo, se han reinventado. La pregunta es, ¿por qué otras no? ¿Por qué otras no han visto oportunidad? Hay personas que han perdido el empleo. ¿Qué hacen hoy? Han puesto su negocio propio. Digamos que tampoco no van a ganar, ¿no? Lo que ganaban, quizás con un pues, sueldo fijo en alguna empresa grande, en una corporación grande, pero al menos tienen esa mentalidad, ¿no? De quitar de lado la permanencia, el conformismo, ¿no? Y la quietud, ¿no? Tienen esta mentalidad en el que constantemente están avisorando nuevos horizontes. Entonces, ven aquella oportunidad y hoy por hoy, ¿no? Los negocios no serán inmensos, pero al menos están encaminados para que sigan creciendo, ¿no? Al menos no siguen desempleados, ellos mismos se autoemplean. Entonces, en la mentalidad en crecimiento hay un punto muy importante. Hay muchas personas, así como también organizaciones, ¿no? Que cuando reciben una crítica, ¿no? En la mentalidad fija la reciben mal, ¿no? La reciben como una crítica destructiva, como que mi negocio no debería recibir esa crítica, ¿para qué vienes? Mejor no vengas, ¿no? Pero contrariamente a la mentalidad de crecimiento, no reciben o no ven, ¿no? De repente alguna sugerencia como una crítica, sino más bien como aprender de ese feedback, ¿no? Entonces, si yo traslado esta información de este cliente, de mi proveedor, de mi accionista, para cambiar algunos procesos y algunas actividades, claramente convierto esa crítica más bien en un aprendizaje basado en un feedback, que es importante para que las organizaciones crezcan. Entonces, de esa manera también voy sumando valor, ¿no? Con este cambio de mentalidad, ¿no? En crecimiento. Bien, la mentalidad en crecimiento apuesta claramente por un constante crecimiento, valga la redundancia, porque de forma bastante permanente paran buscando pues capacitaciones, paran buscando nuevas ideas, nuevas personas con qué relacionarse, de repente nuevas opiniones, eh, otros lugares, ¿no? Se avisoran de repente en este país no sale tal producto ahora en medio de esta pandemia por diferentes motivos, pues en otro país de repente sí sale o en otros lugares, en otras regiones, en otros departamentos. Depende cómo lo veamos, ¿no? Y siempre hago referencia, por ejemplo, al vaso que tiene mitad de agua. O lo vemos medio lleno o lo vemos medio vacío, ¿no? Y mucho depende también de la actitud que tengamos. Ahora, tengamos en cuenta
que cada uno de nosotros somos esas piecitas de ese rompecabezas, ¿no? Que pone en sólido al trabajo de una organización. Si faltara una sola pieza de un rompecabezas, no estuviera culminado, ¿no? El rompecabezas no estaría completo. Entonces nosotros somos, ¿no?, aquel factor que es indispensable, ¿no?, determinante, importante dentro de cualquier organización. Entonces, en tanto, las personas que conformen, ¿no?, este equipo de trabajo, pues claramente van a contribuir, ¿no? Más aún, si estas personas de repente se enfocan en esta mentalidad de crecimiento que es cada vez más requerida para la generación de valor agregado en las empresas. Se enfoca en el proceso más que en el resultado, ¿no? Es muy divertido, es muy enriquecedor cuando una persona, ¿no?, persona y organizaciones en general, pero bueno, vamos al tema del ámbito individual. Cuando una persona, porque obviamente sumado todos los esfuerzos se forma la empresa, cuando una persona disfruta mucho el proceso, ¿no? Puede ser que el resultado no sea el más óptimo, puede ser que el resultado no sea el esperado, pero el proceso, ¿no?, te ayuda a ver de qué maneras puedes lograr algo y de qué maneras no lo puedes lograr. Esta mentalidad que solamente se enfoca en el resultado, ¿no?, no contribuye y no suma, porque no te da la experiencia para avanzar en cuanto a las funciones que hay que desarrollar. Entonces, de aquí es donde parte la importancia de contar con mentalidades en crecimiento. En tanto, cada colaborador adopte este tipo de mentalidad, donde se vea una manera distinta de adoptar y de abarcar, ¿no?, las distintas situaciones en una organización, va justamente a contribuir a aquel valor agregado que necesitan hoy las empresas. Bien. La mentalidad en crecimiento, así también como la mentalidad en desarrollo, nos provee, ¿no?, de información rica, nos provee de data importante. Y a esto de repente hacemos referencia a cómo es que se originó o se creó la bombilla, ¿no? Muchos de ustedes de repente sabrán que antes pues de crearse la bombilla, ¿no? Eh, Esta obviamente pasó por varias pruebas y varios, esta especie de ensayo-error, ¿no? Entonces, no es que yo hoy día quise crear pues el foco o el creador, ¿no?, del foco, de la bombilla, no es que hoy lo quiso crear y hoy mismo lo tuvo, ¿no? Entonces, él identificó 999 veces de cómo no hacer o cómo no se podía hacer esa bombilla. Entonces, si él obtuvo la bombilla como la quiso, ¿no?, en el número 1000 de sus intentos, ya identificó 999 veces de cómo no se podría hacer o de por qué no se podría hacer, qué es lo que falló. Y en ese proceso es que él evidenció, ¿no?, el por qué no se podía hacer y recurrió a múltiples alternativas. Entonces, la mentalidad de desarrollo abarca eso, personas que generen valor, ¿no?, ese valor agregado que hoy necesitan las empresas. Estamos en un mundo cada vez más competitivo, ¿no? El que se sobrevive es el que aporta ese valor que diferencie, obviamente, el trabajo que hacen las organizaciones. Entonces, esta mentalidad de desarrollo, al mismo tiempo que avisora nuevas formas de trabajo, pues contribuye justamente a este proceso de mejora. Y como lo vemos en la imagen, ¿no? Empezamos con la bombilla, luego el foco, ¿no? De ahí vinieron pues los ahorradores, luego vienen los LED, y vamos a seguir probablemente evolucionando en cuanto a encontrar mejores formas, mejores herramientas que nos faciliten y nos ayuden, ¿no?, al trabajo de todas las empresas, ¿no? Bien, dicho esto, ¿no?, tenemos también cuáles son aquellos actores pues que son principales justamente para generar ese valor tan requerido en las organizaciones. Y tenemos tres actores que son fundamentales, ¿no? Aquellos accionistas, por ejemplo, ¿no?, que es a los que tenemos pues que contribuir con nuestro valor, ¿no?, o a quienes tenemos que agregar o darles ese valor, porque son las personas que claramente apuestan, ¿no?, por el recurso humano, por el cambio de trabajo, o son los que ponen también el capital, ¿no?, para desarrollar pues alguna innovación o algún producto. ¿A quiénes más tenemos que generar ese valor? A los clientes.
si son las personas que están interesadas en lo que desarrollamos, en nuestras actividades, en el producto o en lo que hacemos, ¿no? Y también tenemos que generar valor sobre la competencia. Nosotros no estamos solos en el mercado, no somos los únicos que operan en el mercado. Ejemplo, por ejemplo, una empresa textil. ¿Somos los únicos? No, hay una competencia abismal. Y si ya de por sí las competencias son bastante grandes en el ámbito pues, nacional, imagínense en el ámbito internacional. Pero algo, ¿no? Algo tiene que tener mi producto donde el cliente diga, opto por ti y no por la competencia. Entonces, generar aquel valor sobre la competencia me va a dar justamente esta ventaja competitiva y me va a ayudar a crear este factor diferenciador. Ahora, ¿dónde cae la importancia de generar valor para estos tres actores? En el equilibrio que haya entre los tres, entre el accionista, el cliente y la competencia. No puedo, de repente, pretender generar valor para el accionista, pero no para el cliente. No puedo pretender generar de repente valor sobre la competencia y no sobre mis clientes. Entonces, en la búsqueda de este equilibrio, justamente me da el permiso, ¿no?, de contribuir con el valor, ¿no?, en agregar y sumar valor para estos tres actores que en definitiva son tan importantes, ¿no? Bien, en un panorama, pues, de consumo rápido y bombardeos publicitarios, ¿no?, la proyección positiva de una empresa es vital, ¿no?, para su distinción. Justamente, y de esto hablábamos, ¿no?, en temas de generar este valor agregado sobre la competencia. La única manera, ¿no?, de ganar, pues, mercado es ofrecer aquel producto único, con una experiencia que atraiga, ¿no?, a ese cliente final, pero que sin duda sume y contribuya, ¿no?, a su beneficio. Entonces, vemos que para las empresas cada vez se les hace pues como un reto, ¿no? Un reto constante el estar avisorando de repente nuevas formas de poder generar valor, ¿no? Hay un cambio de paradigma muy importante que crece pues en el mundo empresarial. Las organizaciones cada vez se encuentran pues en búsqueda permanente incluso de los profesionales que van a integrar, ¿no?, las empresas. Y para ello requieren también profesionales que se desempeñen con habilidades que permitan un desarrollo integral dentro de los negocios. Se habla mucho de adaptabilidad, de creatividad, ¿no?, de pensamiento lateral, de visión global. Y sin duda estos conceptos sumados a viejos ya conocidos como la proactividad, el dinamismo, están pues íntimamente relacionados, ¿no?, con aquella capacidad que nos va a permitir crear o aportar valor. Es necesario entonces que nos adaptemos y adaptemos estos conceptos y los asumamos, ¿no?, como parte de nuestro trabajo diario, de nuestro trabajo pues continuo. Lo necesitan las organizaciones tanto como sus colaboradores en entornos cada vez más competitivos y desafiantes. Será necesario demostrar que podemos hacer más que solo cumplir, ¿no? Y es que, si bien es cierto, me encomiendan algo, ¿no?, alguna función, o me delimitan alguna actividad, es importante también que contribuyamos con poco más del cumplimiento, ¿no? Hablábamos en varias también ocasiones de lo importante que es querer nuestro trabajo, desempeñarnos donde nos guste, ¿no? Porque de esa manera contribuimos más, generamos, ¿no?, y damos más valor. Como les decía en alguna oportunidad, ¿no?, cuando algo nos gusta, se nota, pero cuando no nos gusta, se nota mucho más, ¿no? Entonces, he ahí justamente de la generación de valor, ¿no? Bien. La innovación es uno de los puntos más importantes dentro de cualquier ámbito organizacional. La innovación como valor agregado es su punto, uno de los puntos más fuertes, porque ya sabemos que el valor más fuerte en realidad de toda organización es su recurso humano, lo sabemos. Las empresas no trabajarían, obviamente, si es que no tuvieran o no contaran con gente o con personal capacitado y
personal pues idóneo en las organizaciones, ¿no? Pero dentro pues de este ámbito de innovación para generar aquel valor, hay dos puntos importantes, ¿no? Analizar el mercado, pero también contribuir con el diseño. Analizar el mercado parte, ¿no? De esta premisa en que la innovación nos ha dado aquella herramienta para poder evaluar de forma más recurrente cómo es el comportamiento del mercado, cómo es el comportamiento de la demanda de los consumidores. Entonces, antes, por ejemplo, era tan restrictivo porque no contábamos pues con todas estas tecnologías que están interconectadas, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Ahora sí sabemos cuáles son las preferencias de los clientes, sabemos dónde ponen de repente mayor importancia cuando a temas pues de compras, por ejemplo. Entonces, el análisis del mercado, ¿no? Es importantísimo para todas las organizaciones sin ninguna excepción, incluso con aquellas organizaciones que son pues pequeñas, ¿no? Entonces, hablamos de que hoy por hoy tenemos información en tiempo real de lo que les gusta a los consumidores y por ende podemos plantear estrategias que nos permitan abordar esa realidad. En términos de pandemia, la demanda, ¿no? Cambió de un momento a otro, ¿no? Probablemente hasta inicios de marzo nos íbamos pues por el tema, inicios de marzo, ¿no? Tema escolar, por ejemplo, ¿no? Se iban pues para comprar el uniforme, ropita, de repente útiles escolares, bueno, en fin, zapatos, qué sé yo. Pero después de la quincena de marzo, ¿a dónde se trasladó la mayor demanda de consumo? A productos de limpieza. Lo recordarán ustedes, ¿no? A temas de alcohol en gel, temas de lejía, jabón, etcétera, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de ropa quedó de lado, ¿no? Recordarán ustedes también que algo que tuvo mucha demanda después que ya inició la pandemia fue el ámbito tecnológico, ¿no? Empezaron a escasear las laptops, los discos duros, bueno, en fin, todo el ámbito tecnológico empezó a escasear. Justamente ¿por qué? Porque en esos meses de confinamiento es que se usaban más estos recursos y empezaron de repente a fallar o empezaron incluso a necesitarse más. Normalmente en casa tenemos una o hasta dos computadoras, dependiendo de la cantidad de personas que estudien o trabajen, ¿no? En casa, pero ahora, y obviamente se turnaban, ¿no? Con los chicos, de repente de ahí que querían jugar, ¿no? Puede ser que de repente en la mañana se utilizaba para estudiar, ¿no? El hijo mayor y en la tarde los chicos que estaban de repente en primaria lo utilizaban para jugar, pero resulta que en vista que todos estábamos en casa, faltaban herramientas tecnológicas, ¿no? Porque empezaba pues esta desazón, ¿no? De que todos querían contar con una laptop, por ejemplo, porque no había otra cosa más que hacer que estar confinados, ¿no? Entonces, ese análisis de mercado cobra un rol trascendental en la evaluación pormenorizado, ¿no? Y es importante que esa data llegue en tiempo real hoy en día a las empresas, ¿no? Desde ese ámbito partimos en que la innovación hoy suma y contribuye mucho al valor agregado de todas las organizaciones, así también como el diseño, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la imagen cómo es que hemos crecido y avanzado, ¿no? Cómo constantemente salen más productos al mercado y cada vez son más mejorados. Entonces, ya no nos podemos quedar como en un inicio, como en esa vela, ¿no? Ahora apuntamos a ese foco ya no ahorrador, sino de repente LED, de un ultra ahorro de energía, ¿no? Donde la luz de repente solamente se prende cuando entramos a la habitación y ya no necesitamos los interruptores, ¿no? Entonces, hoy en día estamos sumidos, ¿no? En una realidad donde generar valor agregado contribuye, ¿no? Y claramente permite a una organización crecer, seguir vigente, contribuir con el entorno, con sus trabajadores, con sus accionistas e incluso, ¿por qué no?, contar con el ámbito también de responsabilidad social. ¿Por qué es tan importante el valor agregado? El éxito va directamente atado al valor.
En tanto más contribuyamos, en tanto más sumemos, en tanto nos diferenciemos, ¿no?, de la competencia, en tanto nos vean como algún producto o un servicio que suma, ¿no?, o que genera ese impacto, vamos a ser claramente más requeridos, ¿no? Entonces, la innovación, eh, si bien es importante, ¿no?, el generar valor va incluso a aplicar este ámbito también de innovación, ¿no? El éxito se va a dar en tanto las funciones, las actividades, mi producto, esté enfocado justamente en eso, ¿no?, en generar valor. Bien, es importante también indicar que hoy en día se debe pues de contar en medio de este ámbito de valor agregado con una proyección positiva de una empresa. Es importante visualizar a aquella empresa con una distinción distinta, ¿no? Con ese rol tan propio y tan único que puede hacer que la empresa se vea como esa marca empleadora, ¿no? Como esta marca que solo de mencionar el nombre de la organización, digamos, wow, esa es la empresa, es la mejor, es la que te da más, es la que más beneficios te suma o te contribuye, ¿no? La única manera de ganar, pues, mercado es ofrecer un producto único, ¿no? Como ya lo decíamos, definitivamente generar valor sobre la competencia nos da ese plus adicional, ¿no? Nos da esa ventaja diferenciadora. Permanencia de la compañía en la preferencia del consumidor. Es tan importante que por medio de nuestro valor calemos, ¿no? Calemos en la retina de cualquier consumidor, calemos en el pensamiento, ¿no? Que cuando de repente se nos venga a la mente, no sé, se me ocurre, ¿no?, una bebida gaseosa, ¿cuál es la primera que se nos viene a la mente? Habiendo tantas en el mercado, ¿no? Entonces, de repente hablamos de papel higiénico. ¿Cuál es el, el primer logo o la primera marca que se me viene a la mente? Entonces, cuando eso sucede es porque esa marca, ese producto, ese servicio ha calado en el consumidor. Alguna razón tiene que haber, ¿no? No es gratuito, ¿no? Bien. Las tareas en que los directivos deben enfocarse para conseguir este objetivo de generar valor son las siguientes, ¿no? Analizar justamente los generadores de valor para proponer mejoras en su desempeño, vigilar el desarrollo de dichas estrategias para corregirlas sobre la marcha, es decir, no hay necesidad de esperar el término, ¿no?, de un producto, de un servicio, para recién proponer mejoras. La generación de valor implica también corregir a tiempo, ¿no?, el proceso. Evaluar claramente los resultados, eso es un tema propio, ¿no?, de cualquier, de repente, puesta en marcha de un proyecto, pero no necesariamente me rijo al final, sino a todo ese tránsito, ¿no?, que hay para esta generación. Crear una cultura de generación de valor dentro de la organización. Muchas veces no se le pone, pues, la importancia o no se le da la importancia de vida a la cultura organizacional. Créanme que la cultura organizacional bien estructurada, que oriente hacia el objetivo supremo, que es velar justamente por los beneficios de los trabajadores, va a contribuir, ¿no?, a la tranquilidad, ¿no?, a este sosiego y de repente a este beneficio intrínseco de cada trabajador. Si yo tengo conocimiento, sé, me doy cuenta que la empresa apuesta por mí, pues voy a estar en mejores condiciones de proporcionar o generar ese valor agregado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pues la empresa me otorga mis beneficios, porque la empresa me da mucho más de lo que incluso me dijo en un inicio, ¿no? Me proporciona, ¿no?, múltiples oportunidades, me brinda capacitación. Entonces, una persona o un trabajador que claramente interiorice, ¿no?, los beneficios que otorgan las organizaciones, entonces van a asumir mejor el desempeño, ¿no?, su desempeño, y claramente van a proporcionar esa generación de valor. Los directivos deben comenzar
justamente por hacer saber a sus clientes, a sus accionistas y a sus proveedores que es importante y que se van a tomar en cuenta sus comentarios. Muchas empresas hoy ponen mucho énfasis en, antes de lanzar incluso un producto al mercado, hacerle la consulta a sus clientes y a todos los actores que trabajen con ellos sobre qué opina, ¿no? O sumar esas ideas que den justamente los clientes antes de lanzar un producto al mercado. O sea, los productos o los servicios hoy en día se diseñan en base a las perspectivas que tenga el consumidor, en base a las opiniones que hayan dado los clientes. En base a eso se forman los productos, ¿no? Muchas empresas ya lo han adoptado desde muchos años atrás, muchas otras recién lo vienen adoptando, ¿no? Otro punto importante es brindarle experiencias positivas, ¿no? Cuando uno sale gustoso, con satisfacción, de repente eh, con este pensamiento de que qué buena es esa empresa, ¿no? Me cumplió, por ejemplo, en tiempos de entrega, ¿no? Fueron muy amables, o sea, son experiencias positivas que parecen pequeñas, pero que no lo son, ¿no? Parecen pequeñas, digo, ¿por qué? Porque estas experiencias, ¿no? Proporcionan o dan incluso ese margen de permitir que más adelante dicho consumidor o dicho cliente vuelva a apostar por regresar a esa empresa. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué diríamos? ¿Por qué regresar a esa empresa y no a otra? De repente probar con algo nuevo. Porque ya le proporcionó esa experiencia positiva, ya le proporcionó de repente que la entrega se dio dentro de la hora y de la fecha acordada, ¿no? Ya le proporcionó esa experiencia positiva en que el producto es muy bueno o es bueno, ¿no? En que la atención fue buena. Entonces, esas experiencias positivas suman muchísimo y contribuyen claramente a la inclinación, ¿no? De los clientes. Que la compañía sea vista como socialmente responsable. Si hoy en día vemos que hay empresas, por ejemplo, ¿no? Que destruyen la naturaleza para poder proceder con sus actividades, ¿ustedes le comprarían? ¿Ustedes estarían en posición de decir, sí, ha talado tantos árboles y en base a toda esa tala, a que de repente se voló medio bosque, hizo su producto? ¿Ustedes comprarían a eso? ¿A esa empresa? Pues no. Hoy hemos pasado de un sentido lucrativo a generar un propósito para estar en el mercado. ¿Cuál es el propósito de las empresas? Hoy en día las empresas ya no se enmarcan o no deberían de enmarcarse solamente en el ámbito lucrativo, ¿no? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto va a ir para mis bolsillos? ¿Cuánto va a ser pues aquel resultado? No. Hoy en día hablamos de propósitos, de beneficios, de compensaciones totales, donde el tema del dinero ya no es suficiente para desempeñar una labor, ¿no? Va mucho más allá que simplemente contar con dinero líquido. Estamos hablando de repente de muchos colaboradores que generan, ¿no? O trabajan en empresas que saben que contribuyen con el medio ambiente, que se preocupan de repente por sus comunidades, ¿no? Entonces, hoy por hoy el tema de lucro no representa, ¿no? Esta razón por la que las empresas permanecen en el mercado. Hoy vemos, por ejemplo, empresas que hacen este material desechable, estos plásticos donde de repente, estos vasos plásticos, por ejemplo, estas bandejas plásticas, desechables, obviamente descartables, ¿no? Pero ahora lo hacen, por ejemplo, con panca de plátano, ¿no? En la selva hacen mucho la recolección de esta panca de plátano, obviamente hacen este procesamiento, y ahora resulta que estos envases descartables son, pues, o claramente contribuyen más bien al tema del medio ambiente, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el plástico se desecha y dura mucho en poder, pues, descomponerse o en acabar, ¿no?
con la vida útil de este tipo de materiales, ¿no? Como es el plástico, el vidrio, demora mucho, ¿no? Las bolsas plásticas, por eso hoy tenemos justamente este ámbito de que ya hasta venden las bolsas plásticas, ya no son gratuitas. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido esa tendencia a desechar, ¿no? Y a las finales eso contamina el ambiente, ¿no? Entonces tenemos que, en tanto la compañía se desempeñe dentro del ámbito de responsabilidad social, también va a generar ese valor agregado, también va a calar en la mente del consumidor. Atención al cliente como valor agregado. Esto es sin duda inevitable. Si alguien en una empresa te trata mal, te responde mal o no te ayuda de repente ante una petición de ayuda, valga la redundancia, es una empresa donde difícilmente uno va a volver a regresar, ¿no? Salvo pues que sea única, que ya no exista otro proveedor de dicho producto, de dicho servicio, pero teniendo tanta competencia, dedicándome a un rubro tan amplio, ¿no? Donde hay competencia por mil, por millones a mi costado, pues sería tonto, ¿no? Que uno de los puntos que son importantes y de cara directa, ¿no? A un consumidor final, la atención al cliente sea mala. Es una locura, ¿no? Que la atención al cliente sea mala porque no contribuye, no suma, ¿no? Entonces, la atención al cliente es una de las estrategias que son claramente más efectivas para darle pues valor a cualquier negocio. Desde una sonrisa, un trato amable, el tener esa cortesía, de repente este obsequio, a veces muchas empresas dan obsequios por cumpleaños, de repente, ¿no? Y la experiencia de compra en general va a sumar. Hoy hablamos, por ejemplo, de atención al cliente por diferentes canales, virtuales, telefónicos, por mail, ¿no? En redes sociales, o sea, hablamos de tantas formas de llegar al cliente y tantas formas que generen valor, ¿no? Porque o sea, formas de llegar a alguien va a haber, pero generan valor, contribuyen a la experiencia del consumidor, ¿no? Bien. Consejos para generar valor, obviamente escuchar pues a los consumidores, identificar las fortalezas de la empresa, mostrarlas claramente al cliente, buscar ese punto diferenciador, ¿no? De los competidores y no descuidar el servicio postventa, ¿no? Hay, sin duda alguna, muchas empresas que una vez que venden algo, ya no se preocupan en saber cómo sigue la experiencia de aquel consumidor, ¿no? Y en tanto se haya realizado una compra, es importante también medir la temperatura, ¿no? De aquel cliente que hizo o que hace uso de algún producto mío o de algún servicio que ofrezco. Porque en base a eso justamente se va a determinar la recurrencia de compra. Entonces, si yo descuido el servicio postventa, bueno, pues ya se lo llevó el producto, ya, que si le va bien o no, si funciona o no funciona, ya no es mi tema. No, no es así, ¿no? Muchas de las encuestas y estos estudios que se hacen determinan que un servicio postventa da un importante margen y porcentaje de volver a generar una compra. Entonces hablamos aquí de muchos puntos que se dan en ese postventa, por ejemplo, ¿no? Como son pues los centros de atención, los suministros, la garantía, ¿no? Asistencia técnica, repuestos, etc., ¿no? En realidad eso depende del rubro al que nos dediquemos, ¿no? Pero muchas empresas pues le quitan ese foco que es tan importante, ¿no? Que representa los servicios postventa y muchos de ellos más bien son vitales, ¿no? Bien, vamos a pasar a los casos prácticos, ¿no? En medio de lo que hemos conversado. Bien, tenemos empresas, por ejemplo, como Lego, ¿no? ¿Quién no conoce, quién no ha tenido, ¿no? Un juguete Lego, ¿no? Esta empresa recoge propuestas para crear nuevos productos. De esta manera, pues asegura de que cuando ese producto llega al mercado, ya va a venir con aquella aceptación intrínseca, ¿no? ¿Por qué? Porque hace pues esa especie de sondeo, ¿no? Con los clientes, un sondeo previo sobre aquellas expectativas y lo que el cliente quisiera, ¿no? Entonces, sin duda alguna, adoptando
este tipo de estrategias y planteando claramente esta contribución hacia el valor agregado, se asegura que al menos exista un gran porcentaje de compradores para sus productos, para aquel producto que salió al mercado, entre comillas, con la aval previa de los clientes, ¿no? La persona que pues propone la idea, ¿no? Hablamos en términos de empresa, recurre a muchos beneficios. Ese es otro punto que es también importante, ¿no? Si bien es cierto, hay un estudio previo a sacar pues productos al mercado, sin duda alguna hay un recurso humano que está pues relacionado, ¿no? Con aperturar el mercado en base a este producto. Estos proyectos que se sacan o estos trabajos que se sacan, pues son premiados dentro de esta empresa, ¿no? Y claramente contribuyen, ¿no? A que se acreciente, pues, la creatividad, la participación de todo el personal, ¿no? ¿Contribuye un valor agregado? Por supuesto que sí. Ya no saco un producto por sacar al mercado para ver si me funciona o no me funciona, para ver si me va bien o no. Ya no, ya saco un producto con una previa aceptación y con un previo control de cierta cantidad de personas que sí comprarían mi producto. ¿Genera valor agregado? Por supuesto, porque ya estoy sacando un producto al mercado que es muy posible y en un mayor porcentaje sea comprado, ¿no? Bien, tenemos a esta empresa de ópticas, ¿no? Eh, que claramente apostó por dialogar con los clientes, justamente, para preguntarles, ustedes tienen conocimiento, por ejemplo, de que existen los Black Friday, ¿no? Entonces, en los Black Friday hay pues descuentos, hay compras del 2 por 1, etcétera, ¿no? Entonces, esta empresa dijo, ok, existe el Black Friday, perfecto, tiene que haber pues descuentos, pero los descuentos no lo demos nosotros porque nos parezca dar este tipo de descuentos, un 10%, un 20, un 30, no. Cuando demos descuento, apelemos a lo que quisiera el cliente, en qué quisiera el cliente. De repente el Black Friday se da pues en una época de verano, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, el cliente ¿qué va a querer? Lentes de sol, ¿no? No va a querer pues otro tipo de servicios, claro, hay servicios recurrentes, como es el tema pues, del astigmatismo, de la miopía, pero si estamos en verano, obviamente hay productos que tienen incluso mucha más demanda, entonces apelemos a eso. Entonces, antes de que ellos lancen las ofertas de Black Friday, ellos consultan con sus clientes eh, qué es lo que quisieran más, en dónde quisieran mayor descuento, de repente en monturas nuevas, ¿no? Con nuevos diseños, ¿no? Entonces, en base a eso sacan justamente los productos. Tenemos también a esta app, ¿no? Esta Waze, ¿no? ¿Quién no lo ha usado también, ¿no? Muchos de nosotros probablemente. No es un mapa en realidad de localización, sino es una aplicación en la que confluyen redes de conductores en diferentes partes del mundo. Recordemos que Waze no solamente está en Perú, ¿no? Donde pues se informa el estado del tráfico en las ciudades, las calles, las aglomeraciones. Su valor está en hacer más eficientes justamente los desplazamientos. Uno de las cosas que son más difíciles de mejorar en un país en general, porque hay países, incluso nosotros muchas veces nos quejamos, ¿no? Decimos, sí, el tráfico de Lima es infernal, es tremendo, es terrible, pero hay ciudades que tienen mucho más tráfico que nosotros. Mucho se habla, por ejemplo, del tráfico en Estambul, ¿no? Turquía. Entonces, se lanza esta aplicación, esta herramienta, y contribuye a dar de repente esa información en tiempo real, ¿no? A más conductores que probablemente hubiesen pensado en ir por una ruta y ahora resulta que saben de que no podrían, ¿no? Ir por esa ruta porque está pues congestionada y que más bien se pueden dar ciertas alternativas con rutas de repente que sean paralelas, ¿no? ¿Contribuye, genera valor agregado? Sí, por supuesto que genera valor agregado, ¿no? Entonces, alrededor del mundo, este tipo de aplicaciones tiene una gran demanda en cuanto a sus descargas, ¿no?
porque claramente proporciona información que es vital, ¿no? El tema del transporte público es tremendo, ¿no? A nivel mundial. Bien. Tenemos a la empresa o a la aplicación Dropbox, ¿no? Y preguntamos, ¿no? ¿Dónde cae, dónde reincide su valor agregado? Como bien sabemos, el tema de la tecnología se ha encontrado, ¿no?, en frecuente evolución, ¿no? Y inicialmente, ¿qué teníamos, no? Los USBs, los DVDs, etcétera. O sea, múltiples herramientas para almacenar información. Pero, como todo evoluciona, también evoluciona la cantidad de información que se maneja. Entonces, de repente, antes no teníamos la cantidad de información que hoy sí tenemos y que claramente representa pues algo crítico, ¿no? Sobre todo a los que estudiamos, a los que trabajamos, las empresas que manejan información pues importante, ¿no? Entonces, claramente dificulta, ¿no?, el que una herramienta tecnológica, por ejemplo un USB, tenga cierta capacidad, porque no nos va a permitir pues subir más. Entonces, ¿dónde cae este valor agregado? Cuando se hacen herramientas en nube, ¿no? O esta información en nube, que nos permite claramente subir mayor contenido, guardar mayor información, que sea visible, que se encuentre seguro, ¿no? Y que esté pues en la red, que esté en la nube, ¿no? Entonces, genera valor agregado, por supuesto. El ámbito del trabajo y de estudio es uno de los desarrollos que pasa por la vida de cada persona en general. Entonces, ¿cómo no va a ser importante para aquella persona que trabaja, aquella persona que estudia, contar con este tipo de herramientas? Si preguntamos si genera valor agregado, es obvio que sí, ¿no? Tenemos a la empresa Amazon, que como ya les decía, el tema de valor agregado no solamente parte de un ámbito, no es solamente un ámbito tecnológico, no es solamente un ámbito de atención al cliente, es también un ámbito de cadena de suministros y en general, ¿no? El generar valor a nivel de todos los procesos y actividades de la organización. Entonces, Amazon es una de las empresas que claramente genera este valor en, en casi toda su cadena productiva o toda su cadena logística, ¿no? Amazon creció en un 52%, alcanzando la millonaria cifra de 315.500 millones de dólares durante la pandemia, ¿no? Ha sido sin duda alguna el tema de los gigantes tecnológicos una de las herramientas más usadas, con mayor demanda, ¿no? Entonces, estas plataformas, ¿no?, tecnológicas son las que mejor les ha ido, ¿no?, a pesar de la situación tan adversa de la pandemia. Tenemos empresas también o corporaciones como Instagram, como Netflix, que en medio de la pandemia pues han crecido, lo que indica, ¿no? Hemos estado en un tema de tanto confinamiento que muchas veces, entre comillas, ¿no?, no tener que hacer nada en casa nos ha llevado pues a adoptar estos tiempos de ocio, ¿no?, donde estas empresas sin duda alguna han sido una de las mayor beneficiadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Netflix, ¿no?, ha habido pues un aumento importante, ¿no? Y es que ofrece pues a sus clientes la opción de gestionar su propia línea de contenidos, ¿no?, para acceder obviamente cuando ellos lo requieran. Entonces, no existe, por ejemplo, en el caso de Netflix, la preocupación que existía con Blockbuster, ¿no?, que hay que devolver la película, que si no hay penalidades, que hay moras, qué sé yo, ¿no? No existe, ¿no? Entonces genera valor agregado si hacemos esa diferenciación entre Blockbuster y Netflix, por supuesto, ¿no? Netflix ya se desarrolla en una plataforma de streaming donde proporciona pues tener este ingreso, ¿no?, cuando el cliente así lo determine, no estamos condicionados. Suma, por supuesto, genera valor, por supuesto, ¿no? Es una de las empresas que más se ha visto eh, claramente afectadas de forma positiva, ¿no? Instagram también, Instagram, Facebook, TikTok, que son las herramientas pues que más durante la pandemia, durante el confinamiento, más también han crecido, ¿no? Y es que han tenido pues una mayor actividad, ¿no?, por parte de sus usuarios.
Tenemos a Walt Disney, ¿no? Que es una, como ya sabemos, una empresa líder en el tema pues, de entretenimientos, ¿no? Y es que, sin duda alguna, tiene un buen posicionamiento, ¿no? Con respecto a el tema, pues, de los dibujos animados, por ejemplo, ¿no? Y en su momento, eh, podemos decir de que su creador, ¿no? Que fue rechazado, ¿no? De eh, otras compañías, supuestamente porque no era creativo, ¿no? Pero vemos esta realidad que hoy nos demuestra lo contrario. Fue tan creativo que fue capaz de crear justamente esta corporación que factura millones y millones dentro del ámbito de entretenimiento. Google, ¿no? El objetivo es servir, o fue en realidad desde sus inicios, servir como sitio de búsqueda en Internet. El éxito de Google reside en algo muy importante, en todos los beneficios que les otorga también a sus empleados, ¿no? Y es que ellos indican de que el 80%, obviamente hay un 100% en el tema de actividad laboral, pero ellos indican que el 80% es para trabajar y el 20% es para los proyectos personales de sus trabajadores. De esta manera, ellos claramente contribuyen a que esos trabajadores se sientan más motivados, a que esos trabajadores se sientan en una mejor disposición de seguir siendo pues creativos, ¿no? Y apostar por generar valor a la empresa. Starbucks es otra de las empresas ampliamente conocida. Su valor agregado justamente cae sobre el hecho de que es una cafetería como puede ser pues muchas otras, ¿no? Pero ellos buscan, ¿no? O al menos es su objetivo, convertir pues lo ordinario, ¿no? Como tomar un café en extraordinario, ¿no? Contar con ese lugar donde tomar un café no sea aburrido, ¿no? Sino que te sientas en casa, ¿no? Conectamos con nuestros clientes, nos reímos juntos y les alegramos el día, aunque sea solo por un instante. En Starbucks, por ejemplo, una de las políticas importantes, que parte de la cultura organizacional, es justamente donde el cliente sea lo primero. Si en Starbucks, por A o B, se equivocan en servirte una bebida, no te van a estar, pues, no, usted me pidió esto, no, yo no le voy a dar lo otro, no se van a poner a pelear, ¿no? Los trabajadores que dicen, no quieren eso, perfecto, déjelo, no hay problema, le hago nuevamente la bebida, o sea, te doy otra experiencia, te proporciono un lugar tranquilo, donde tú puedes relajarte, mucha gente incluso va con su laptop, ¿no? A trabajar, ¿no? Entonces, te proporciono ese lugar, ¿no? Similar incluso, ¿no? ¿Por qué no? A tu casa, ¿no? Entonces, siéntete tranquilo, siéntete contento, puedes hacer pedido de productos, ¿no? Pero te doy otro tipo de experiencia, ¿no? El éxito significa hacer lo que realmente le gusta y hacerlo bien. Es tan simple como eso. Nunca he conseguido o he conocido a nadie que haga eso y no se sienta exitoso. En tanto se genere claramente este valor agregado basado en lo que nos gusta hacer, nos va a llevar pues a un claro éxito organizacional. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.